Buenos días o noches, criaturas de la luz. El día de hoy quiero traerles un compilado de relatos cortos enviados por los seguidores de este canal. Una forma también de decirles que por más que sus relatos sean cortos, también puede ser muy interesante narrarlos. La mayoría de estos relatos y evidencias fueron compartidos en nuestro grupo de WhatsApp. Comenzando con este relato, fue enviado cuando estábamos hablando de Luisón en nuestro grupo de WhatsApp. Esta criatura que conocemos en Paraguay como Luisón es un ser de ultratumba, resultado de una maldición de los dioses guaraníes, muy semejante al hombre lobo americano, aunque este creo que tiende a más un hombre perro. El relato que compartieron es sumamente particular y dice: mi papá, que hoy en día es militar retirado, me contó que en el 80 se quedaron en la artillería de Paraguarí. Venían de Encarnación del batallón de ingeniería. Llegaron a la siesta y había un soldadito que hacía trucos a la noche, y en medio de gritos dice que este soldadito estaba desnudo y en cuatro patas, como si fuera un perro, gritando que se le ponga bajo techo o que se le tape de la luna. Lo curioso es que no era luna llena, sino luna nueva. Según como relató mi papá, ya tenía orejas medio puntiagudas y pelos, es decir, estaba a la mitad de una metamorfosis, pero como que la luna incompleta lo evitaba. Otro soldado le empujó y se cayó al piso, siempre en cuatro patas y como medio tieso. Ese día se dieron el susto de su vida y salieron corriendo. El siguiente relato, enviado por Coco Viveros de FJ Horror, y dice así: yo tenía unos 10 años y estaba en Colonia Johenao de vacaciones, jugando con mis amigos, y al lado de la casa de mi abuela había un monte y después plantaciones de soja. La cosa es que mientras jugábamos a las escondidas, me puse entre el zojal, que estaba bastante crecido e incluso estaba más cerca de la calle que del monte. Y ahí, agazapado, puedo ver que alguien se acerca de cuclillas o arrastras. Esta cosa se pone a mirar en la misma dirección a la vereda que yo, es decir, viene por detrás y se queda a mi lado como jugando también. Su piel parecía como la de un animal muerto que se reseca con el sol. Era rubio y de boca grande, una especie de monstruo indígena albino. Yo giro la cabeza lentamente hacia él y salgo corriendo de una. Él, sin embargo, solo se quedó ahí sin ningún movimiento raro ni nada. Ya no lo ubiqué después. Varios fueron los años que fui ahí de vacaciones, pero nunca me pasó algo paranormal a excepción de eso. Bastante me pasé por esa zona solo, inclusive a esa edad, y nunca me pasó nada más que eso. Mi mayor miedo eran los perros mientras andaba en bici, o teyuguazú que me atropellaran mientras andaba, pero de estas cosas nada. A muchos les sorprende cómo se acercó lentamente como para no asustarme. A mí me sorprende más que después de verle y salir corriendo, él no haya hecho nada, ni un ruido, ni movimientos bruscos, como que se desvaneció como para no darme una sensación de persecución. Esta historia tiene que ver con el Yesuyateré, un ser que anda por los montes, generalmente al mediodía, que se cree que juega con los niños y es capaz de llevarlos a su guarida, donde los alimenta con miel silvestre y gusanos. Lo que a mí me llama la atención es que en cada familia paraguaya que vive en el monte, relatos como este siempre le pasan a selectos miembros. Por ejemplo, en la mía hay una historia de un tío rubio que cuando era niño jugaba con un hermano. De repente empieza a hablar con alguien que no logran ver. En un descuido lo sigue y empieza a correr alejándose rápidamente de la casa. El hermano mayor, corriendo con todo tras de él, logra alcanzarlo, y es como que éste ahí se libera de una especie de trance
qué estaba pasando. Y ahí es que me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si aquel niño estuviera solo en ese momento? La siguiente historia llegó a mí a través de una publicación que hice en YouTube, con el nombre de usuario Bupelgato, y dice lo siguiente: todo comenzó cuando fui de vacaciones al monte, donde vive mi abuelo. La noche cayó rápidamente, y en algún momento sentí la necesidad de salir al baño. Mientras caminaba, a lo lejos distinguí algo negro. Al principio pensé que era solo una sombra, pero entonces se movió. El miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso a la casa y me refugié en la cama, temblando. Pasé el resto de la noche sin poder dormir, con la imagen de aquella figura rondando mi mente. A la mañana siguiente, le conté a mi abuelo lo que había visto. Me escuchó en silencio y luego con voz seria me dijo: hijo, espero que no te asustes, pero puede ser que hayas visto al bombero. Siempre aparece en la madrugada. Su respuesta me dejó helado. Desde ese día, no he podido evitar preguntarme qué habría pasado si no lo hubiera visto, o peor aún, si se hubiera acercado más. En el programa del día de hoy también me gustaría compartirles algunos videos interesantes, compartidos en nuestro mismo grupo. Este es el caso de un joven que estaba realizando un recorrido nocturno dentro del Estadio 3 de Febrero de Ciudad del Este, cuando de repente un sonido le llama la atención. A continuación, pueden juzgar ustedes mismos lo que pasó. Esto fue lo que me pasó hoy en el Estadio 3 de Febrero. Hola. Hola. Estira la cisterna si estás. Hijo de puta. Tiras por ya piolo. Este martes 18 de marzo, uno de los integrantes de mi comunidad nos compartió un video corto de algo que logró filmar. En sus palabras, se trata de un objeto volador en forma de cigarro. A continuación, también les pongo el audio para que lo entiendan mejor. Hija de mil, acabo de ver, sin joderles, y tratando de ver si le encuentro acá del otro lado de la casa, un tubo, como si fuese un fluorescente o algo por el estilo, volando despacito, cerca de frente a casa. Era un tubo de luz, más o menos, pero tenía así tipo 10. Ay, no sé, imagínense que un fluorescente le ponen cinta aisladora para hacerle anillado al fluorescente. Entonces el fluorescente así tipo luces y espacios negritos. Luces y espacios negritos así. Hija de mil, qué purete. Juan Portillo, desde Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, nos envía que estos días se encontró con algo muy extraño. ¿Conocen lo que denominamos por aquí como payé? El payé es un tipo de brujería de las más populares creencias tradicionales del Paraguay. También lo practican en algunas regiones de Argentina y Brasil. Este seguidor se dirigía a su granja el pasado miércoles cuando divisó este extraño objeto en el suelo. Al acercarse, probablemente se llevó un susto, ya que era un objeto envuelto en una tela negra y con agujas incrustadas. El objeto presentaba las clásicas características del vudú. Juan dice no entender la razón por la que encontró este objeto, ni para quién va dirigido. Varios seguidores le advirtieron que se trataba de algo muy peligroso, que probablemente se le hizo un trabajo para que le vaya mal, y que tenía que contactar con un especialista en el tema. Juan llamó a un médico naturalista de su zona, y este, al igual que los seguidores, le pidió que lo rociara con sal y lo tire a un arroyo para que se lo lleve la corriente.
¿Y tú? ¿Crees que Juan hizo lo correcto al tomar esta precaución? Por último, quisiera dejar un video que compartieron a través de Facebook. Se trata de una supuesta posesión demoníaca en Mingaguazú, Paraguay. El marido de la mujer relató que sufre de repentinos ataques en Cuaresma y no puede ser sujetada por tener una fuerza descomunal. Aquí les dejo el video. El hombre acudió a los medios de comunicación locales para pedir desesperadamente ayuda de un exorcista o un psiquiatra para que asistan a su esposa. ¿Alguna vez te has asustado tanto al punto de no poder hablar ni moverte y que de tanto miedo no puedas ni siquiera contar la historia? Pues el día de hoy te tengo un relato sumamente aterrador ocurrido en un lluvioso día. Buen día Z, hace mucho tiempo que sigo tu canal de YouTube y hoy quisiera compartir una experiencia que marcó profundamente mi vida. Es una historia que, aunque con los años he aprendido a narrar con calma, aún me provoca escalofríos al recordarla. Mi familia y yo somos del departamento de Cordillera, pero alrededor de 1997 nos trasladamos al departamento central debido a cuestiones laborales. Mi padrastro y mi mamá consiguieron trabajo cuidando una casa quinta, un lugar bastante grande que estaba rodeado por extensiones de bosque. Era un lugar solitario, pero ideal para trabajar y vivir en familia. Como era de esperarse, todos nos mudamos con ellos. En ese tiempo éramos 5 hermanos, y yo, siendo la mayor, me ocupaba de ayudar a los más pequeños, siempre que podía. Nuestra rutina era tranquila. Mientras mis hermanos más chicos iban a la escuela, yo asistía al colegio. Con el tiempo, comenzamos a participar en las actividades de la capilla del barrio, que se encontraba cerca de la quinta, pero fuera de la propiedad. Ahí nos invitaron a unirnos a un grupo juvenil que realizaba actividades para apoyar económicamente a la capilla. Éramos unos 18 miembros, todos jóvenes llenos de energía y ganas de colaborar. Fue un tiempo bonito para organizar rifas, pequeños eventos y reuniones para recaudar fondos. Un día, la comisión del grupo decidió que debíamos hacer una cena show. Consistía en vender adhesiones para una noche especial en la capilla. Habría una cena, música y baile. Era una ocasión perfecta para que las familias del vecindario compartieran y al mismo tiempo contribuyeran al mantenimiento de la capilla. Cuando llegó el día del evento, un sábado, el clima no parecía cooperar. Desde temprano llovió sin descanso.
y aunque por la tarde el aguacero cesó, el cielo continuaba cubierto de nubes grises, amenazando con volver a llover. Pensé que seguramente el evento se cancelaría. Sin mucho ánimo, decidí pasar el rato en casa de una amiga. Sin embargo, al llegar, su madre me sorprendió con la noticia. Ella se fue a la capilla. El evento no se suspendió. Sentí una mezcla de apuro y responsabilidad. Como formaba parte de la comisión organizadora, debía estar ahí, pero no me sentía cómoda presentándome en la capilla con la ropa que llevaba puesta. Así que regresé a casa rápidamente. Le conté a mamá lo que ocurría y comencé a prepararme. No obstante, ella, preocupada por la hora y el clima, me sugirió que mejor me quedara en casa. «Es tarde, hija. Además, el camino no es seguro a estas horas», me dijo. Insistí explicándole que ya había pagado mi entrada y que yo no quería faltar a mi compromiso. Después de mucho insistir, logré que me dejaran ir. Lo que no sabía en ese momento era que aquella decisión cambiaría mi vida de cómo percibir lo sobrenatural. La casa quinta donde vivíamos era enorme, rodeada por 17 hectáreas de terreno, casi todo cubierto de árboles. Para llegar al vecindario donde estaba la capilla, debía atravesar varios obstáculos. Primero, cruzar una cancha de fútbol, luego un alambrado, y finalmente pasar por un pequeño bosque que pertenecía a otra propiedad. Aunque ese camino era conocido y solía transitar de día, de noche adquiere un aura completamente distinta. Esa noche, la luna iluminaba lo suficiente para guiarme. Mientras caminaba por el sendero del bosque, comencé a escuchar ruidos detrás de mí. Al principio no les di importancia. Pensé que tal vez era un animal pequeño moviéndose entre las ramas. Pero los sonidos se intensificaron, hojas crujiendo, ramas partiéndose y un movimiento constante que parecía seguirme. Me detuve, tratando de convencerme de que no era nada extraño, pero entonces vi como algo o alguien corría entre las sombras, una figura oscura, rápida, que se movía con una agilidad que no parecía humana. Intenté calmarme, pensando que sería algún animal grande, pero en ese instante, aquella cosa trepó al árbol más alto, con una velocidad imposible. Fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Cuando creí que ya no podía estar más aterrorizada, esa sombra cayó frente a mí con un golpe seco, tan cerca que sentí el aire moverse. Quedé paralizada, incapaz de reaccionar. «¿Eres tú, hermano? No me vas a asustar», murmuré, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz temblaba. Pero al observar mejor, me di cuenta de que aquello no podía ser una persona. Era como una sombra, pero no proyectada por la luz. Tenía volumen, peso y se movía con una fuerza irreal. Entonces, emitió un sonido que jamás olvidaré, un gruñido profundo mezclado con algo que parecía un chirrido metálico. Era un ruido que no pertenecía ni a un animal ni a un ser humano, sino a algo completamente diferente. En ese momento me di cuenta que aquella cosa se movía con una velocidad sobrehumana y que por ningún motivo podría haber sido mi hermano, ni siquiera un ser humano, ni un animal. El miedo me paralizó por completo. No recuerdo cómo logré salir de ese bosque. Solo sé que cuando volví en mí, ya estaba bajo la luz de un poste en la entrada del vecindario. Mi cuerpo temblaba sin control, me dolían los músculos, especialmente el cuello, y sentí una presión extraña en el pecho. Esa cosa cayó al suelo y sentí que pesara cientos de kilos, y por su tamaño no tenía sentido. Al llegar a la capilla, busqué a mi amiga, le dije que no me sentía bien y que no quería regresar sola a casa. Ella, preocupada por mi estado, me ofreció la llave de su habitación para que pudiera descansar. Esa noche, al entrar en su cuarto, vi un rosario sobre la cama y lo agarré con fuerza. Me senté a rezar, incapaz de dormir, mientras el recuerdo de aquella sombra me atormentaba.
Cuando mi amiga regresó, notó lo mal que estaba. Me preguntó qué había pasado, pero en ese momento no fui capaz de contarle todo. Solo le dije que me asusté mucho. Su madre me dio algo para la fiebre, pero no sirvió de mucho. Pasé la noche en vela. Días después le conté a mi abuela lo ocurrido, con calma. Ella me explicó que probablemente había sido el pombero, un espíritu del monte que castiga a quienes desobedecen o faltan el respeto a la naturaleza. Me aconsejó que si alguna vez debía pasar por ese lugar de noche, rezara y hablara con él para demostrar que no tenía malas intenciones, y que todo esto pasó porque yo desobedecí a mi madre. Ella me advirtió que no fuera de noche, y yo lo hice después de tanta insistencia. Con los años fui dejando atrás el miedo, aunque evitaba a toda costa pasar por ese bosque. Lo curioso es que tiempo después, una vecina del barrio, sin saber nada de mi experiencia, me preguntó: ¿cómo es posible que pasen por ahí de noche? Ese bosque siempre ha sido evitado. Todo el mundo sabe que ahí suceden cosas aterradoras. Hasta el día de hoy, no encuentro explicación para lo que viví. Lo único que sé es que esa noche aprendí a no subestimar las advertencias de mi madre, ni las historias de los mayores. Lo único que sé es que esa noche aprendí a no subestimar las advertencias de mi madre, ni las historias de los mayores. Hay muchas más cosas que quisiera contarte, Seth. Por ejemplo, en esa casa donde vivíamos, se escuchaban ruidos por la noche, se oían que lanzaban piedras contra la pared, pero no había nadie afuera. Inclusive mencioné que este lugar contaba con 17 kilómetros de tamaño, así que era imposible que alguien estuviera merodeando por ahí. También, por ejemplo, había días que dejábamos botellas afuera, las almacenábamos en una parte y se escuchaba que alguien jugaba con ellas por la noche. Tengo muchas más historias interesantes que les puedo contar en otra ocasión. Saludos. Si quieres enviarme un relato, puedes hacerlo a través de nuestro grupo de WhatsApp o a mi correo zhistoria700@gmail.com. Igual en los comentarios, de todas formas la contaré. Espero que la hayas pasado muy bien y regresaremos la próxima semana con algunos relatos muy interesantes. Así que no olvides suscribirte para no perderte de nada. Saludos. Nos ha mandado 3 relatos sumamente aterradores y que tiene algo que a mí me encanta de los relatos de terror: ese ambiente ancestral, pues a mi parecer las mejores historias son las que ocurrían cuando aún la humanidad no tenía tanta tecnología a la mano y aún se conectaba con la naturaleza, con los bosques sin fin, con los campos de sembradíos, con la frescura, el aire puro y por sobre todo las noches oscuras. Por favor, agarren su café o bebida, que ya comenzamos con estos relatos. Este es el relato de mi abuelo en el año 20. Él vivía en Caraguatá, en la compañía Rolón, y lo invitaron a un cumpleaños de unos parientes de Alfonso Loma. Como ustedes saben, en aquella época no había casas cercanas, todo era plantaciones, caña de azúcar, mandioca, maíz, maní, esas cosas. Las personas vivían lejos unas de otras. Como mi abuelo tocaba la guitarra, lo invitaron al cumpleaños de unos parientes. Entonces él salió, pero no pasó por el pueblo, sino que cortó camino directo desde su casa para llegar más cerca a Alfonso Loma. Era un sábado, se fue a caballo con su guitarra. En el trayecto había muchas plantaciones, como dije, caña, maní, incluso algodón. Pero justo donde él pasaba había una plantación enorme de casi 1 kilómetro cuadrado de naranja high, que esto para las personas que son de otro país significa naranja agria, y se refiere en específico a una variedad de naranja, esa naranja agria que se usaba mucho en aquel entonces para hacer esencias. Estaba oscureciendo cuando llegó al lugar del cumpleaños. Todo estaba tranquilo, la fiesta recién empezaba.
Agarró una silla y se quiso sentar junto a una pared blanca enorme que le llamó mucho la atención. Le pareció increíble lo bien pintada que estaba, según lo que él se estaba imaginando. Pero como en esa época solo se usaban esas lámparas a querosén o antorchas para iluminar, la visibilidad no era tan buena. Mi abuelo se sentó y quiso recostarse contra esa pared, pero no era una pared, era una sábana blanca, almidonada, que se mantenía erguida al estirarse. Al recostarse, se cayó para adentro, llevando todo por delante. Todos se mataron de la risa por el susto que se pegó. Él, avergonzado, agarró su guitarra y se fue. Le gritaban: «Crisóstomo, Crisóstomo», que es como se llamaba mi abuelo. «¿Dónde vas? Recién llegaste», le decían, arrepintiéndose de reírse de él. Pero él no quiso saber nada. Muy enojado, montó su caballo y volvió. Ya era de noche, serían las 8:30 o 9 p.m. Volviendo, cruzó nuevamente la plantación de naranjas, que eran árboles enormes de 3 o 4 metros de altura. Al pasar, su caballo se asustó. Escuchó un ruido raro, como si algo girara sobre las plantas, pero no había viento, nada se movía. El caballo empezó a trotar de lado, nervioso, como si algo le molestara. Mi abuelo empezó a sentir que algo andaba mal. El ruido se hacía más fuerte y el caballo más inquieto. Intentó apurarse, pero cuanto más quería salir, más fuerte era ese ruido. Ese griterío o chillido que se escuchaba, como si algo lo siguiera desde arriba. Y de repente, al final de la plantación, cayó un ataúd del cielo. Se rompió al caer y dentro había un cuerpo envuelto, con la cabeza atada, como una momia. Era de noche y había luna llena, así que se veía claro. Mi abuelo se asustó muchísimo. El caballo relinchó del susto y mi abuelo, sujetándose fuertemente, salió galopando como loco hasta llegar a la compañía Rolón. Cuando llegó, el caballo se desmayó. Mi abuelo también cayó al suelo. Mi abuela salió y se asustó. «Crisóstomo, ¿qué pasó?». Él no podía hablar. Estaba pálido. Le dieron agua, lo acostaron. El caballo quedó tendido, con todo su ápero puesto. Mi abuelo se recuperó un rato después. Fue a ver al caballo. Le quitó el ápero y le dio de beber. El caballo pareció reaccionar, pero al verlo a mi abuelo, relinchó fuerte y saltó para atrás. Mi abuelo dijo: «Si yo, siendo humano, vi lo que vi, el caballo lo sintió y lo vio aún más, ya que su sensibilidad es mucho mayor a la de los humanos». Fue un susto tremendo. En ese momento, cuando cayó el ataúd, mi abuelo solo pudo pensar: «Jesucristo está conmigo, Jesucristo está conmigo». No le salían las palabras. Ese fue el susto que vivió siendo joven, recién casado, en 1920. Ahora te voy a contar otra historia, también fuerte. Mi abuelo tenía la costumbre de ir a pescar en un lugar cerca de la histórica y famosa Vaporcué, en un sitio que se llama La Zanjita. Siempre iba a pescar ahí. Le encantaba pescar, pero nunca comía pescado. Lo regalaba a los vecinos y si cocinaban en casa, exigía que laven todo con limón para que no quede olor. Pero pescar, eso sí amaba. Un día le dijo a mi abuela Venancia: «Me voy a ir y a eso de las 10 de la noche vuelvo». Era un día de luna llena, hermoso. Se fue como a las 5:30 o 6 de la tarde para empezar a pescar con el anochecer. Esa vez fue solo, sin compañía, aunque normalmente lo acompañaban sus hijos o algún vecino. Mi abuela le dijo: «No te vayas solo por esos lugares, son sitios históricos,
Después de la guerra quedaron muchos espíritus. Pero él respondió: ya pasé por tantas cosas en esta vida, una más no me va a afectar. Ya anocheciendo, tipo 7:30 u 8 p.m., escuchó un ruido al otro lado del arroyo. Miró y comenzó a ver unas luces, como si algo se incendiara. El campo tenía pasto seco, y eso le preocupó. Si esto es fuego, tengo que irme, pensó. Pero lo extraño era que el fuego no se expandía, sino que subía hacia arriba, como llamas verticales de 3 o 4 metros de alto. De repente, escuchó un grito tan, pero tan fuerte, que dijo: Dios mío, ¿qué es esto? Agarró sus cosas para irse, pero al mirar hacia donde estaba sentado, del otro lado del arroyo, las llamas parecían abrazarse. No quemaban nada, pero se elevaban. Empezó a correr sin haber pescado ni uno. Al mirar para atrás, las llamas seguían creciendo. Entonces escuchó otra voz, una voz fuerte que parecía amplificada. ¿No vas a llevar lo que te pertenece, Crisóstomo? El miedo fue terrible. Llegó a su casa y le contó a mi abuela lo que pasó. Ella le dijo: te lo advertí, Crisóstomo, no me hiciste caso. Pasaron unos años y en ese mismo lugar encontraron una caja enorme llena de joyas, platos, todo de oro. Una caja de madera medio podrida, con carbón debajo, como si alguien hubiera querido ocultarla. Había unos 30 o 40 kilogramos de objetos. Mi abuelo dijo: eso era para mí. Y mi abuela le respondió: cuando escuchaste la voz, eso era para vos. Pero como no entendiste, se lo dieron a otro. Así es la vida. Tercera y última historia. En el año 41 o 42, mi mamá tenía 8 años. Iba a la escuela y siempre pasaban por un camino cerca de la zanjita, cortando por la estancia de mi abuelo. Unos días antes, la gente hablaba de que algo había caído del cielo y que el agua seguía hirviendo en ese lugar. Como eran curiosos, quisieron pasar por ahí para ver qué era. Pasaron entre la paja seca, entre árboles raros con ramas que colgaban como encajes. Más adelante había unas plantas espinosas, así que esquivaban por el costado cerca del arroyito. Ese día mi mamá iba con sus hermanos y algunos vecinos. Como era la más chica, se quedó atrás. De repente, escuchó un ruido. Se dio la vuelta y vio 5 seres grises. Tenían los ojos enormes, brazos largos, 2 grandes, 2 más pequeños y uno chiquitito, que uno de ellos tenía en brazos. Eran de 1 metro de altura más o menos. Los ojos eran tan grandes que mi mamá gritó y pidió auxilio. Pensaban que era una serpiente o algún bicho, así que volvieron corriendo. Pero cuando regresaron, los seres ya no estaban. Llegaron a la estancia, mi abuela estaba ahí y le contó. La abuela solo dijo que seguro eran fantasmas, pero hoy en día, pensándolo bien, quizá eran esos seres extraterrestres. Y realmente esta parte quiero que se pongan en contexto en la época, en 1940 o 1920. En Paraguay realmente no había mucho acceso a la información. Todo este tema de fenómenos ovnis y cosas así no aparecía. Entonces ellos vieron algo que no supieron explicar, pero que hoy en día nosotros podemos relacionar perfectamente a seres extraterrestres, por ejemplo, y algunas cosas más que podrían ser interesantes ahí. Realmente agradezco mucho la historia que nos envió esta seguidora, y ella finaliza diciendo: espero que gusten de estas historias que tanto tiempo había prometido pasar. Ahora que tuvo la oportunidad de contarlas, aquí se las mando.
Que tengan una bendecida noche con todos sus seres queridos, dice Liz Pérez. Les recuerdo a toda la audiencia que si quieren enviarme sus relatos pueden hacerlo al correo zhistoria700@gmail.com, en un comentario aquí en YouTube, al grupo de WhatsApp, cuyo link está en la descripción, o en cualquiera de las redes sociales. Saludos, el programa de hoy ha finalizado. Buenas noches. Nivel 1. Nayeli Dávalos comentó: mi papá necesitaba un remedio, pero ya no tenía más dinero. En ese momento apareció ella vestida como enfermera. Habló con él y le preguntó qué era lo que necesitaba. Mi papá le explicó que requería medicamentos para mi hermano y comenzaron a conversar con total naturalidad. Entonces ella le dijo: espérame aquí, señor, ya se lo voy a traer. Él le preguntó su nombre y le dijo que era Soledad. Mi papá cuenta que ella entró en una sala donde no había nadie más. Él se quedó esperando en la puerta casi una hora, pero ella no regresó. Intrigado, decidió preguntarle a un doctor. Le describió a la chica y le mencionó su nombre. El doctor, sorprendido, le dijo que en el hospital no trabajaba ninguna enfermera llamada Soledad, y menos aún con la descripción que él había dado. Finalmente el doctor le confesó que esa chica había fallecido tiempo atrás y que varias personas afirmaban haberla visto también. Al escuchar eso, mi papá quedó helado, pues para él había sido una mujer completamente real y normal. Hasta hoy en día, mi papá recuerda aquella experiencia con la misma claridad como si hubiera ocurrido ayer mismo. Yo sé que esto es aterrador, pero me mueve mucho el hecho de que en los hospitales no tengan medicamentos y que el pueblo pase estas angustias. Pero eso ya es tema para otro lado, así que seguimos con la siguiente historia. Nivel 2. Esta historia es corta, pero bastante fuerte. Tenía alrededor de 6 años cuando me ocurrió y jamás podré olvidarla. No sentí miedo en ese momento, quizás debido a mi inocencia infantil, por lo que no puedo explicarme claramente que era algo paranormal o simplemente extraño. En aquella época existían esos cassettes VHS que se alquilaban en los videoclubs. Mi papá solía romperlos para sacarles la cinta magnética. Ataba una piedra en un extremo y una ramita en el otro. Mis primos y yo jugábamos lanzando estas cintas al aire, que al caer parecían cometas, algo fascinante para nosotros. Una vez, mientras jugaba en la avenida Bruno Gullari, había allí una pista con círculos de colores sobre los cuales saltaba, mientras mis padres estaban sentados en un banco cercano. En un momento, lancé mi cinta hacia una estructura que parecía un baño o algo parecido, cubierta con chapa. Al golpearla, sonó fuerte, pero luego empecé a escuchar golpes suaves, casi como si alguien respondiera inteligentemente desde adentro. Cuando intenté recoger mi piedrita, tirando suavemente de la ramita, algo sostenía con fuerza la punta y comenzó lentamente a tirarme hacia ella. Asustado, solté la ramita y observé cómo era lentamente arrastrada hacia arriba, como si alguien invisible tirara de ella. Corrí a contarle a mi papá lo que pasó, pero no supe explicarme bien y nadie parecía entenderme. Cuando llegamos a casa, mi papá preparó otra cinta similar. Esta vez lancé la piedrita al techo de nuestra casa y ocurrió lo mismo. Algo invisible sujetó con fuerza el otro extremo, jalando lentamente hacia arriba. No podía creer que del otro lado del techo alguien estuviera tirándola. Solté nuevamente la ramita, viendo cómo lentamente desaparecía hacia arriba. Aún hoy recuerdo claramente ese momento, aunque era apenas un niño. Nivel 3. Una noche mi capataz de la hacienda que tengo en Cerro Noqué, Zapucay, me llamó alarmado. Me dijo que el portón del corral estaba abierto y 6 vacas habían escapado hacia distintos lugares, aunque las demás permanecieron dentro. Llegué rápidamente y salimos juntos en busca de las vacas perdidas en medio de la oscuridad del cerro.
En ese momento, recibí una llamada de un amigo avisándome que había visto algunas vacas dirigiéndose hacia el cantero Valenzuela. Al llegar allí, encontré a las vacas cerca de un pozo. Cuando me acerqué para sujetar la cuerda de una de ellas, sentí de pronto un fuerte golpe en la espalda que me hizo caer. Miré rápidamente hacia atrás, pero no había nadie. Las vacas, asustadas por lo que fuera que me golpeó, empezaron a correr, y yo hice lo mismo hacia mi camioneta. De inmediato llamé a mi capataz y le conté lo sucedido. Él me relató que mientras recuperaba a 2 de las vacas cerca del camino a Salto Inglés, las había encontrado atadas fuertemente a un árbol. Además, cuando regresaba a la hacienda, escuchó silbidos e incluso sintió como pequeñas piedras le eran arrojadas, como si alguien estuviera disgustado por devolver las vacas al corral. Al día siguiente, encontramos las vacas restantes cerca del cementerio de Zapucay, en una zona boscosa, pastando tranquilamente y sin las cuerdas con las que originalmente estaban atadas. Todos coinciden en que estos hechos claramente fueron obra del bombero. Nivel 4. Una noche, alrededor de las 8, mi madre y yo tuvimos que cruzar un bosque de aproximadamente 800 metros, siguiendo un camino estrecho hecho por el paso del ganado. Este camino formaba una cruz en medio del bosque. Nuestro destino era una despensa ubicada al otro extremo, donde necesitábamos comprar arroz. Al adentrarnos unos 150 metros en el bosque, comenzamos a escuchar algo extraño. A pocos metros del camino, entre las hojas secas de los árboles, se levantó repentinamente un remolino de hojas, formando una especie de torbellino que se elevó y empezó a acompañarnos a medida que avanzábamos hasta salir del bosque. Llegamos finalmente a la despensa, compramos arroz y luego emprendimos el camino de regreso. Al entrar nuevamente en el bosque, volvimos a escuchar algo inquietante. Parecía que alguien corría con fuerza a nuestro lado, paralelo al camino que transitamos. Sus pisadas eran pesadas, como las de un hombre muy alto y robusto. Cuando llegamos al cruce del camino que estaba en medio del bosque, mi madre se detuvo, pensando que aquella persona cruzaría frente a nosotras, pero nadie apareció. El sonido se detuvo abruptamente. Entonces mi madre preguntó con voz firme: ¿Quién eres? ¿Eres Santiago, nuestro vecino? No hubo respuesta alguna. Sentí un escalofrío y le rogué a mi madre: Mamá, vamos, por favor. Mi madre percibía que algo no estaba bien, así que continuamos con miedo, acelerando el paso hasta llegar a casa. Por suerte esa noche llevábamos con nosotras una lámpara Ambopí, que nos brindó algo de tranquilidad en medio de aquella experiencia inquietante. Nivel 5. Hace aproximadamente 15 años nos ocurrió algo extraño a un amigo, a mi hermano y a mí. Vivo en una ciudad del interior, en el 9º departamento. Era un martes, víspera del 1 de mayo. Recuerdo que la noche era fresca y silenciosa. Por lo general, la gente por aquí se encierra temprano en sus casas. Nosotros, jóvenes en ese entonces, jugábamos videojuegos hasta tarde en nuestra sala, que da directamente a la calle, con las puertas abiertas y sin preocupaciones, ya que en aquellos tiempos no había delincuencia y todo era tranquilo. Cerca de la 1:30 de la madrugada, mi hermano salió a la calle, probablemente para estirarse un poco. De repente nos llamó alarmado para mostrarnos algo, pero al principio no le hicimos mucho caso. Ante su insistencia, finalmente salimos y entonces lo vimos. Un animal oscuro y grande, de 4 patas, que entraba tranquilamente al patio de una vecina. Esto ya era extraño, pues ella tenía 2 perros raza fila muy bravos, que sin embargo permanecieron en silencio, sin reaccionar ante el intruso. Otra rareza aún más grave era que el patio estaba cercado con tejido de alambre, y aún así este ser lo atravesó con naturalidad.
Mi hermano estaba aterrado. Dijo que vio al animal agachado, olfateando algo en el suelo, y que luego se levantó. Mostró mejor su tamaño. Mientras nos relataba esto, la criatura salió por otro lado del patio y cruzó la calle. Fue recién entonces cuando los perros empezaron a ladrar furiosamente detrás de la bestia. Todo esto sucedió claramente bajo la luz del alumbrado público en el cruce de caminos, conocido como Tapecuruzú. Tenía aspecto canino, pero mucho más grande que un perro. Con extremidades largas, color oscuro, orejas puntiagudas y una notable joroba en la espalda. Avanzaba con la cabeza agachada, olfateando el suelo, y se movía lentamente, balanceándose como si fuera un gran cerdo. Nos asustamos tanto que corrimos adentro de la casa. Los perros siguieron ladrando durante toda la noche y nosotros nos quedamos despiertos hasta el amanecer, escuchando, con miedo. Al día siguiente fuimos a revisar, pero no encontramos huellas ni daño alguno en ese tejido de la vecina. Estaba todo intacto, como si la bestia simplemente lo hubiera atravesado. ¿Qué clase de poder tienen estas criaturas para poder ignorar el plano físico, inclusive pasar desapercibido ante el olfato de animales como perros? Nivel 6. No tenía rostro y cuando la iluminé, desapareció. Así relató Carlos, camionero con más de 20 años de experiencia, el aterrador momento que vivió en plena Ruta 2 entre San José y Coronel Oviedo. Carlos venía manejando con tranquilidad cuando, repentinamente, divisó a una mujer parada en medio del carril derecho, vestida completamente de blanco, inmóvil, pensando que se trataba de alguien necesitando ayuda. Redujo la velocidad, pero al acercarse notó algo perturbador. La figura no tenía rostro. Su piel brillaba de forma pálida y parecía hecha de humo estático. Mi camión perdió fuerza de repente, como si algo lo frenara. Cuando los faros la iluminaron, simplemente desapareció, describió Carlos aún con visible inquietud. Otros choferes ya habían mencionado experiencias extrañas en ese tramo, pero ahora hay un testimonio concreto y con nombre propio. Los vecinos de la zona señalan que años atrás, en ese mismo punto, una joven perdió la vida trágicamente en un accidente que jamás fue aclarado. ¿Será posible que su espíritu siga caminando en busca de justicia? ¿Qué opinas vos? ¿Se trata solo de un mito, una ilusión visual, o realmente algo más allá de nuestro entendimiento? Nivel 7. Hola amigo, esta es mi historia. Todo comenzó antes de que mi padre trajera a vivir a su novia a nuestra casa. Desde ese momento en que esta señora se instaló en nuestro hogar, empecé a sentir malestares extraños, dolores de cabeza, vómitos y estrés. Sentía claramente que ella quería que nos fuéramos para quedarse con la casa. Cada día me sentía peor. Al acostarme en mi cama, comenzaba a experimentar intensas picazones y me aparecían manchas rojas por todo el cuerpo, acompañadas de ardor. Los médicos no lograban descubrir qué tenía exactamente. Además sucedían cosas extrañas con mis pertenencias. Mi ropa desapareció misteriosamente y luego reapareció en lugares diferentes. Finalmente, decidí acudir a una médica que tras examinarme reveló algo perturbador. Me dijo que la señora estaba haciendo magia negra contra mí y mi hermano para obligarnos a abandonar nuestro hogar, que incluso había recurrido a ataduras para mantener controlado a mi padre. La médica comenzó a rezar cada 8 días y poco a poco fui sintiendo alivio después de esas sesiones. El último día del tratamiento experimenté una fuerte fiebre y un dolor intenso de cabeza. Al ir al baño, expulsé una lombriz negra con ojos rojos. Después de ese episodio y gracias a los rezos, desaparecieron por completo las manchas y los dolores. Hasta el día de hoy, doy gracias por haber superado esa etapa oscura. Nivel 8.
Una noche viví una experiencia aterradora que parecía ser una noche común, pero resultó muy diferente. Desde pequeño he tenido una vida complicada y esa noche en particular me sentía profundamente triste y enojado, mostrando claros signos de depresión. En medio de mi desesperación, comencé a decir en voz alta que quería quitarme ya saben, repitiéndolo varias veces afuera de mi casa, en la oscuridad, alrededor de las 10:30 de la noche. Cuando decidí volver a entrar a mi habitación, algo captó mi atención desde una esquina. Era una criatura grande, del tamaño de un león, posada en 4 patas. Solo podía distinguir claramente sus ojos, de un color azul, muy brillante, y la silueta oscura de su cuerpo. Quedé completamente paralizado, mirándolo fijamente durante un momento que pareció eterno, hasta que finalmente reaccioné y grité con todas mis fuerzas. Corrí aterrorizado hacia mi habitación. Mis padres escucharon mis gritos y vinieron rápidamente a ver qué ocurría. Les conté lo que había visto, pero lamentablemente no me creyeron. Poco después, comenzaron a escucharse pasos alrededor de la casa, como si algo caminara lentamente. Luego oí claramente que algo tocaba y rasguñaba la pared exterior. Mi casa tenía techo de chapa, y aquella criatura empezó a subir y golpear brutalmente el techo. Todo esto se prolongó durante aproximadamente 2 horas. Desde aquella noche, jamás volví a decir me quiero. Antes de contarles la última historia, quisiera que pongan en los comentarios el hashtag #LleguéZ y así saber que llegaron hasta esta parte realmente. Ahora sí, el último nivel, nivel 9. La siguiente historia fue enviada por Mari a nuestra comunidad de WhatsApp, a la que puedes acceder en el link de la descripción. Dice: hola comunidad, quiero compartir con ustedes lo que me sucedió este fin de semana. Recién ahora me siento preparada para contarles con calma. Todo ocurrió en la madrugada del sábado para el domingo. Estábamos durmiendo en casa con mi pareja, cuando, de repente, sentí que algo subía a la cama por mi lado izquierdo. Al principio, no me preocupé porque pensé que era mi gato, quien suele acostarse un rato y luego marcharse, algo bastante habitual. Yo estaba totalmente despierta, así que extendí mi brazo para acariciarle la espalda, como hago normalmente. Sin embargo, al tocarlo sentí algo completamente inesperado. Una espalda huesuda, como de esqueleto, pero cubierta de abundante pelo. Era algo grande, corpulento, imposible de confundir con un gato. Al sentir eso me invadió un miedo enorme. Rápidamente encendí la linterna para verificar qué era, pero al iluminar no había absolutamente nada. Eso me desconcertó completamente, porque yo lo había sentido claramente y estaba despierta en ese momento. La criatura era corpulenta, huesuda, y tenía muchísimo pelo, casi humano, pero en un estado muy extraño y nada normal. Quedé paralizada de miedo, incapaz de explicar lo sucedido, cuando mi pareja me preguntó. Recién al día siguiente pude contarle todo con detalle. Esta experiencia me dejó impotente, porque realmente palpé esa presencia. La sentí justo a mi lado, en donde se supone que sería el lugar más seguro, mi habitación. Desde pequeña he sido sensible a estos fenómenos, aunque nunca llegué a ver directamente fantasmas. Generalmente percibo energías pesadas, escucho pasos o voces durante la madrugada, especialmente desde que mi padre falleció hace 9 años. Él tenía una sensibilidad similar, pero él sí había llegado a ver y vivir numerosas experiencias paranormales. La última vez que experimenté algo así fue cuando visité la casa de una clienta. Sentí una energía tan pesada que me provocó una fuerte migraña, la cual desapareció tan pronto salí de allí. Hace poco supe que la señora había fallecido y entendí que era esa energía negativa la que me había afectado directamente.
Esta experiencia recientemente me dejó aterrada y no he dejado de rezar desde aquella madrugada. Afortunadamente hasta ahora no he vuelto a percibir nada más. Esta historia hubiera terminado sin explicación, pero unos días después de que sucedió este hecho, Mari me comenta que cree ya entender lo que pasó, y esto le dio un giro a los hechos. Dice: quisiera agregar algo muy importante. Ayer falleció trágicamente mi primo de 23 años, quien cayó desde un 5º piso. Ahora entiendo lo que me pasó durante el fin de semana, como una especie de aviso previo a esta tragedia que golpeó duramente a mi familia. Espero que contar mi historia pueda ayudar a otros a estar atentos y protegerse de situaciones o energías que están fuera de nuestra comprensión. Incluso en esta parte, ella me envía la noticia del primo suyo, y sí, realmente es muy extraño que cada vez que experimenta algo paranormal fuerte, es seguido de una trágica noticia. Felicidades por llegar a la parte final de este capítulo. Espero que estos relatos hayan sido terroríficos y placenteros para ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olviden enviarme sus relatos al correo zhistoria700@gmail.com o escríbelo entrando al grupo de WhatsApp que está en la descripción. Nos vemos en otro programa. Buenas noches.